Burrito con todo. La historia de Chipotle. Chipotle comenzó como un medio para un fin, una pequeña taquería construida para financiar un restaurante de lujo, pero el concepto caló hondo de inmediato, y su rentabilidad demostró ser sólida y replicable. Gradualmente, el éxito local se convirtió en una cadena nacional. 3 décadas después, Chipotle se mantiene fiel a lo que funcionó en aquel primer restaurante de Denver, con una historia marcada por ingredientes frescos, una crisis de seguridad alimentaria y una de las transformaciones más notables en la industria de la restauración. El burrito antes de la báscula. Pocos países ofrecen las condiciones para crear una cadena de restaurantes como lo hace Estados Unidos, un mercado del tamaño de un continente, una cultura arraigada en el consumo fuera de casa y una base de consumidores diversa que premia lo que funciona. Estas condiciones han convertido a Estados Unidos en la cuna de muchas de las cadenas de restaurantes más grandes del mundo, casi todas siguiendo el mismo camino: crear un formato que tenga éxito a nivel local y luego replicarlo, ciudad por ciudad, estado por estado. La comida mexicana ha formado parte de la gastronomía estadounidense durante generaciones, especialmente en el suroeste y la costa oeste, donde las taquerías servían desde hace mucho tiempo ingredientes recién preparados en el mostrador. Lo que no existía era una versión de esa experiencia a mayor escala, pero que a la vez mantuviera la calidad que hacía que esos lugares de barrio fueran tan atractivos. Chipotle cambió eso, con un modelo que la mayoría de la gente del sector decía que no podía funcionar. Cuando nos propusimos escribir este artículo, contactamos con el director financiero de Chipotle, Adam Reimer. Él describió el modelo distintivo de la compañía como una ventaja competitiva que ha definido a Chipotle desde sus inicios y que aún lo hace hoy en día. En Chipotle, lo que realmente distingue nuestro modelo de negocio no solo es nuestra comida auténtica, sino la integración intencional de propósito, disciplina operativa y una estrategia financiera sostenible. Hemos creado un modelo que ofrece ingredientes de alta calidad, obtenidos de forma responsable y preparados con ingredientes frescos a diario, a precios accesibles comparables a los de los restaurantes de comida rápida tradicionales, manteniendo al mismo tiempo una sólida rentabilidad a nivel de restaurante y una gran resiliencia financiera a largo plazo. Esta alineación entre nuestros valores y nuestro marco financiero es poco común en la industria de la restauración. Para comprender cómo se gestó ese modelo, debemos remontarnos a sus orígenes. Un medio para un fin. La historia de Chipotle comienza en Stars, un restaurante de lujo en San Francisco a principios de la década de 1990. Steve Ells, originario de Colorado, se había graduado recientemente del Culinary Institute of America y trabajaba en la cocina bajo las órdenes del legendario chef Jeremiah Tower. Desde niño, Ells se había sentido atraído por la alta cocina y durante su tiempo en Stars comenzó a soñar con abrir su propio restaurante de lujo. Pero también era muy consciente de que abrir un restaurante así requería una inversión considerable. Esa realidad lo impulsó a pensar de forma más pragmática sobre por dónde empezar. En sus días libres solía ir a comer a las taquerías locales del barrio Mission de la ciudad. Los burritos envueltos en papel de aluminio, generosamente rellenos y preparados al momento, conocidos como burritos Mission, causaron una impresión inmediata y duradera en Ells, quien regresaba tan a menudo como podía. Su sencillez, técnica y sabor los hacían únicos, diferentes a cualquier otro burrito que había probado antes. Aunque Ells no tenía experiencia en el mundo de los negocios, empezó a ver una pequeña taquería como un punto de partida práctico, uno que podría financiar su ambición a largo plazo de abrir un restaurante de lujo. Consciente de la competencia en el área de la bahía y de la falta de ella en Colorado, pensó que podría ofrecer algo único en su ciudad natal. Con la mentalidad centrada en la calidad que había desarrollado en Stars y el modelo que había observado en las taquerías del barrio de Mission, Ells dejó San Francisco, regresó a Denver y abrió Chipotle Mexican Grill. Éxito inmediato. Con sus propios ahorros y un préstamo de $75,000 de su padre, Ells financió un local al sur del centro de Denver, estratégicamente cerca de la Universidad de Denver.
Desde el principio, el restaurante se caracterizó por la cadena de montaje, la cocina parcialmente abierta y el compromiso de preparar ingredientes frescos cada día, características que más tarde definirían a Chipotle. Cuando el restaurante abrió sus puertas el 13 de julio de 1993, Els y su padre calcularon que necesitaban vender 114 burritos al día para cubrir los gastos. La noticia corrió rápidamente. Al segundo día, las ventas ya se habían duplicado, lo que lo encaminó a convertirse en un lugar popular para almorzar en la zona. Si bien Els había recibido la confirmación de que su concepto y su compromiso con la calidad eran prometedores, nada lo prepararía para lo que estaba por venir. En octubre, todo cambió después de que una reseña en el Rocky Mountain News elogiara la comida. Aquí nada es simple. Todo tiene profundidad, carácter, matices y capas de sabor. Al día siguiente, las filas se extendían a lo largo de la calle, y Chipotle agotó sus existencias mucho antes de cerrar. Ajustando las operaciones para satisfacer la demanda, pronto Chipotle estaba vendiendo aproximadamente 10 veces el volumen que necesitaba para alcanzar el punto de equilibrio. Con el concepto probado y el flujo de caja en aumento, Els pronto podría devolverle el dinero a su padre y comenzar a planificar su restaurante de lujo de forma más concreta. Pero con un modelo que claramente funcionaba, y siendo Denver una gran ciudad, pensó, quizá debería abrir uno más antes de abrir el restaurante de verdad. Un restaurante más. El segundo Chipotle abrió sus puertas a principios de 1995, financiado con las ganancias del primero. Su desempeño fue igual de bueno, lo que generó un conflicto interno en Els. Por un lado, había creado un concepto que no solo era rentable, sino que claramente replicable, y que disfrutaba manejando. Por otro, aún deseaba alcanzar su objetivo original de abrir un restaurante de lujo. Pensó que abriendo más locales y aunando sus ganancias, podría financiar su ambición antes. Con eso en mente, solicitó un préstamo de la SBA y abrió un tercer restaurante. Una vez más, el éxito no tardó en llegar. Bob Els supervisaba las finanzas y al observar el desempeño de las operaciones de Chipotle en los 3 locales, aconsejó a su hijo que recaudara capital para financiar una mayor expansión. El apoyo de su padre fue fundamental en aquellos primeros tiempos, ya que Steve, sin formación empresarial formal, aprendió a liderar sobre la marcha. Con la ayuda de su padre, Els elaboró un plan de negocios y se puso en contacto con una red de personas adineradas, logrando recaudar un total de $1.3 millones en 1996. Esto marcó el inicio de la expansión de Chipotle más allá del crecimiento financiado internamente. Cada vez que abría uno pensaba, no estoy siguiendo mi verdadera vocación, pero seguía haciéndolo, no podía evitarlo. A principios de 1998, Chipotle ya contaba con más de 10 locales, todos en el área de Denver. Si bien el negocio se había vuelto demasiado grande para que Els lo administrara a diario en cada restaurante, el rendimiento se mantenía constante en toda la cadena. La combinación de ingredientes de alta calidad y un servicio eficiente demostraba ser tan efectiva como popular, y Els comprendía que el concepto y la demanda podían extenderse más allá de Denver. Mientras esta idea se afianzaba en su mente, su verdadera vocación tendría que quedar en suspenso. Para dar el siguiente paso, Els comenzó a buscar un socio con quien pudiera comprometerse y que estuviera dispuesto a invertir de forma continua. Con la ayuda de su padre, presentó el proyecto a una docena de firmas locales de capital riesgo, pero todas lo rechazaron. Al mismo tiempo, uno de los primeros inversores de Chipotle compartió la propuesta de Els con un amigo que trabajaba en una cadena nacional de comida rápida. El plan superó la evaluación interna, llegó a las etapas finales y finalmente consiguió una inversión de McDonald's Staff. Los ingredientes del modelo. Antes de continuar con la historia, conviene detenerse un momento en qué consiste el restaurante, ya que su formato es fundamental para todo lo que sigue. Si bien Els terminó abriendo un restaurante de burritos, el concepto aún refleja los principios culinarios que aprendió en Stars. Desde sus inicios, Chipotle combinó ingredientes de alta calidad con técnicas culinarias clásicas preparados frescos a diario en cada restaurante. Al comenzar el servicio, el formato de atención al cliente se diseñó para la rapidez. Un menú breve, preparado al momento, que se servía en una fila. Esa combinación de compromiso con los mejores ingredientes y la sencillez en el mostrador es lo que sigue definiendo su identidad.
En el segundo trimestre de 2017, Steve Ells seguía al frente de la empresa y explicó la visión y el modelo de negocio sostenible que había creado. Cuando abrí el primer restaurante Chipotle hace 24 años, me propuse demostrar que la comida rápida no tiene por qué ser la típica experiencia de comida rápida. Dediqué horas a preparar los ingredientes más frescos utilizando las técnicas culinarias clásicas que había perfeccionado como chef. Cuando llegó el momento del servicio, pude servir la comida que había preparado con una rapidez increíble, en un formato que permitía a mis clientes obtener exactamente lo que querían. 24 años después, Chipotle sigue ofreciendo fundamentalmente la misma experiencia que creé en aquel primer restaurante. Desde sus inicios, Chipotle fue diseñado, involuntariamente, para crecer a gran escala. La línea de montaje podía replicarse en diferentes locales, y la rentabilidad era muy atractiva. Además, durante sus 2 primeras décadas, sus locales funcionaron sin servicio para autos, lo que redujo los requisitos de espacio y simplificó las operaciones. Si bien Chipotle no era única en todos los aspectos, se posicionó en un nicho que la diferenció de muchas otras cadenas de restaurantes a finales de la década de 1990. En conjunto, estos elementos la ubicaron en lo que hoy se conoce como comida rápida informal, una categoría intermedia entre la comida rápida tradicional y la comida informal. Más adelante, analizaremos con mayor detalle el concepto de comida rápida informal, la mecánica operativa y la economía unitaria. Por ahora, lo fundamental es que el diseño, el formato y el posicionamiento de Chipotle fueron poco convencionales desde sus inicios, y que cada capítulo importante de su historia, desde el crecimiento hasta la crisis y la recuperación, está directamente relacionado con lo que sucede en esa cocina. Quería cambiar la forma en que los estadounidenses piensan sobre la comida rápida. Steve Ells. Crecimiento con McDonald's. Retomamos la historia después de que, tras largas conversaciones, un exhaustivo análisis y el rechazo de una adquisición total, McDonald's se convirtiera en accionista minoritario. En aquel momento, el gigante de la comida rápida venía de décadas de rápida expansión nacional e internacional, pero había comenzado a perder impulso. La sobreexpansión y la desaceleración del crecimiento orgánico lo llevaron a explorar si, con toda su experiencia y competencias, podría construir el próximo McDonald's más allá de las hamburguesas. La inversión en Chipotle fue seguida por adquisiciones o participaciones en varias otras cadenas de restaurantes más allá de los Arcos Dorados. En un corto periodo, Donatos Pizza, Aroma Café, Boston Market, Pret a Manger y Fazoli's se unieron a la cartera, todas con el objetivo de aplicar una estrategia de expansión pionera de McDonald's. Para Chipotle, Ells finalmente encontró el socio comprometido que buscaba. A partir de 1998, la expansión se aceleró significativamente en los años siguientes. Al finalizar su primer año completo de crecimiento impulsado, la presencia se había incrementado a casi 40 locales en varios estados cercanos. Tras otra ronda de financiación a principios del nuevo milenio, en la que McDonald's se convirtió en accionista mayoritario, Chipotle alcanzó los 100 locales a finales del año 2000. Es importante destacar que la contribución de McDonald's fue más allá del capital. Aportó una experiencia inigualable en la expansión de operaciones de restaurantes, desde un puñado de locales hasta miles, tanto en mercados nacionales como internacionales. Durante décadas, había construido y perfeccionado una cadena de suministro y un sistema operativo que marcaron la pauta en la industria de la restauración. Esa experiencia se convirtió en un pilar fundamental de la siguiente fase de crecimiento de Chipotle. Para expandirse rápidamente sin comprometer la calidad de la experiencia del cliente, la empresa obtuvo acceso a las relaciones con proveedores y la capacidad logística de McDonald's. Además de su red, McDonald's comprendía los desafíos que enfrentaba Chipotle y la viabilidad económica del crecimiento, así como que el éxito requeriría tiempo. Para Ells, contar con un socio que respetara su visión del negocio marcó la diferencia. Crecimiento con integridad. Chipotle se había construido sobre los altos estándares de calidad que Ells había traído consigo de la escuela de cocina y de su tiempo en Stars. La preparación con ingredientes frescos ya era fundamental para el concepto, pero se había prestado menos atención al origen de las proteínas de sus burritos.
Eso cambió en 1999, cuando Steve Ells descubrió El arte de comer, de Edward Bear, que incluía el artículo El sabor perdido del cerdo. Mucho antes de que el abastecimiento sostenible se convirtiera en un tema de interés general, Bear describió las prácticas de las granjas que criaban cerdos a la antigua usanza. Ese enfoque no industrial, sin antibióticos ni hormonas de crecimiento, había dado como resultado la mejor chuleta de cerdo que Bear había probado jamás. Ells quedó intrigado y contactó a los ganaderos en cuestión. Tras probar su carne de cerdo y visitar la granja de la familia Willis y el rancho Nyman en Iowa, Chipotle modificó su receta de carnitas. El nuevo cerdo tuvo un aumento de precio de $1, pero los clientes respondieron positivamente tanto al sabor como a la historia que lo respaldaba, y las ventas aumentaron considerablemente. Esa decisión contribuyó a definir la que se convertiría en la misión a largo plazo de Chipotle: comida con integridad. Lo que comenzó con las carnitas pronto se extendió al pollo y la carne de res, a medida que la empresa empezó a reevaluar sus estándares de abastecimiento de forma más amplia, extendiendo finalmente ese control a toda su base de ingredientes, desde frutas y verduras hasta legumbres y lácteos. Alcanzar el nivel que Chipotle buscaba llevaría tiempo, especialmente porque el negocio se estaba expandiendo a nivel nacional y el número de agricultores que operaban con ese estándar aún era limitado, pero la dirección estaba marcada. Este enfoque se tradujo de inmediato en un aumento de las ventas y una mayor fidelización de los clientes. Con el tiempo, el énfasis de Ells en los alimentos sostenibles y de origen responsable lo convirtió en uno de los primeros en adoptar un cambio más amplio en la demanda de los consumidores hacia opciones más conscientes. No queríamos que nuestro éxito estuviera ligado a la explotación de animales, agricultores o el medio ambiente, sino al compromiso de nuestros clientes. Steve Ells. La voluntad de seguir su propio camino había sido parte de Chipotle de Ells desde el principio, y la decisión de cobrar más por una comida de origen sostenible es solo un ejemplo. El concepto de negocio en general había generado escepticismo durante mucho tiempo. ¿Por qué elegir Chipotle en lugar de un burrito más barato en Taco Bell? ¿Realmente querría la gente armar su propia comida en lugar de pedir de un menú fijo? ¿Querrían ver cómo se preparaba? ¿Era eficiente preparar los ingredientes frescos en cada restaurante? ¿No crecería el negocio más rápido mediante franquicias? Con el tiempo, todas esas dudas resultaron infundadas. Los clientes deseaban precisamente lo que los críticos cuestionaban, y los datos económicos demostraron que el modelo podía ser rentable y replicable. Aquellas características que en un principio parecían poco convencionales se convirtieron en la base de lo que hizo que Chipotle fuera único. Ambiciones similares, enfoques diferentes. Mientras la transformación de la cadena de suministro de Chipotle redefinía los ingredientes de sus platos, el negocio crecía rápidamente. Tras superar los 100 restaurantes en el año 2000, la red se amplió a 175 en 2001, 230 en 2002 y aproximadamente 300 al año siguiente. Siguiendo esta trayectoria, la empresa se había fijado como objetivo alcanzar los 500 restaurantes en 2005. Si bien los nuevos restaurantes tuvieron buen desempeño desde el principio, la solidez del modelo se hizo más evidente en los locales ya existentes, con un aumento de ventas en restaurantes comparables de aproximadamente el 20% anual en toda su creciente red. La mayor parte del flujo de caja generado se reinvirtió en nuevas aperturas, complementado con ampliaciones de capital que finalmente permitieron a McDonald's controlar más del 90% de la empresa. Si bien compartían ambiciones en cuanto a eficiencia operativa y escala, Chipotle y su empresa matriz diferían en aspectos fundamentales. El más evidente era la comida en sí. Figuras clave de aquella época han señalado medio en broma que el único producto que ambas empresas adquirían era el jarabe de Coca-Cola. McDonald's mantenía rigurosos estándares de abastecimiento, pero no compartía el compromiso de Chipotle con los productos frescos y los ingredientes sostenibles. Esa diferencia se reflejó en la estructura de costos y el posicionamiento.
McDonald's era claramente una cadena de comida rápida. Chipotle aspiraba a ser rápida, pero sin las expectativas habituales de este tipo de establecimientos. Los ejecutivos de McDonald's impulsaron iniciativas que habían funcionado dentro de su propio sistema, como el desayuno y el servicio para llevar, pero Ells resistió. Estaba determinado a preservar lo que hacía a Chipotle único. El modelo de negocio divergía con la misma claridad. McDonald's había crecido enormemente gracias a las franquicias, mientras que Chipotle conservaba la propiedad de sus restaurantes. Desde el principio, McDonald's abogó por las franquicias para acelerar el crecimiento, y tras años de resistencia, Chipotle permitió que un pequeño número de franquiciados de McDonald's abrieran locales. Se construyeron 8 restaurantes Chipotle, pero tras un rendimiento inferior al esperado, fueron recomprados y el experimento se abandonó. McDonald's había sido fundamental para la expansión de Chipotle, pero a medida que la cadena se acercaba a los 500 restaurantes, la diferencia entre ambas empresas seguía ampliándose. El esfuerzo más amplio de McDonald's por crear una cartera de conceptos de restaurantes había dado resultados desiguales, y tras un cambio de liderazgo, la compañía decidió centrarse por completo en su negocio de hamburguesas, desinvirtiendo gradualmente en él. Para Chipotle, ese cambio marcó una transición. El capital y la orientación operativa de McDonald's habían impulsado su crecimiento inicial, pero la empresa había alcanzado un punto en el que podía financiar su expansión con su propio flujo de caja. La salida de McDonald's comenzó con la salida a bolsa de Chipotle en enero de 2006 y se completó ese mismo año. En total, McDonald's obtuvo aproximadamente $1.500 millones de una inversión inicial de alrededor de 360 millones en menos de 10 años. Si bien esto representó una sólida rentabilidad, el valor de Chipotle como empresa cotizada se multiplicaría por más de 10 veces en la década siguiente. Salida a bolsa y continuo impulso. Cuando Chipotle salió a bolsa en 2006, su valor rondaba los $650 millones. Contaba con cerca de 500 restaurantes en todo el país y generaba $628 millones en ingresos. En muchos sentidos, Chipotle seguía operando exactamente igual que desde sus inicios en Denver. Sin embargo, cada vez era más evidente que su posicionamiento conectaba con una base creciente de consumidores más conscientes. Aprovechando lo aprendido y con una mayor madurez de la base de restaurantes, los equipos operaron de manera más eficiente y pudieron preparar más burritos por ración. Esto se reflejó en las ventas comparables de los restaurantes, que crecieron a tasas de 2 dígitos antes de la recesión y se mantuvieron positivas durante la crisis. Tras la desaparición de McDonald's, el crecimiento de Chipotle en los años venideros se financiaría cada vez más con su propio flujo de caja. La compañía continuó expandiéndose rápidamente a finales de la década de 2000 y principios de la de 2010, abriendo cientos de restaurantes y comenzando a probar el concepto a nivel internacional. Comenzando con Toronto en 2008, seguido de Londres en 2010 y posteriormente París y Frankfurt, la compañía empezó a expandir su presencia fuera de Estados Unidos. Si bien la expansión internacional podría sugerir una postura más agresiva, Chipotle abordó estos mercados con cautela, aumentando su escala solo cuando el rendimiento lo justificaba. Volveremos sobre este tema más adelante. Al frente de este número cada vez mayor de restaurantes seguía estando Steve Ells, pero en 2009, su amigo de toda la vida y antiguo director de operaciones, Monty Moran, fue ascendido para trabajar junto a él como codirector ejecutivo. Moran asumiría la responsabilidad operativa, mientras Ells continuaba centrándose en la gastronomía y la visión de la marca. Con el concepto principal funcionando a la perfección, Chipotle comenzó a explorar si su modelo podría extenderse más allá de la cocina mexicana. Inspirándose en el papel que McDonald's había desempeñado en su propio desarrollo, Ells creía que sus principios fundamentales podrían aplicarse a otras categorías, como lo expresó en la conferencia telefónica sobre los resultados del cuarto trimestre de la compañía, fuente Quarter Pro. Siempre he creído que nuestro modelo,
que utiliza alimentos de producción sostenible, cocinados según técnicas tradicionales en una cocina abierta, servidos en un formato interactivo para que los clientes obtengan lo que buscan, no solo en cuanto al sabor, sino también en cuanto a la alimentación, y todo ello en un ambiente que transmite un mensaje sobre la comida, puede funcionar también con otros tipos de cocina. Y nuestro plan de abrir un restaurante asiático este año es una oportunidad para demostrar esta teoría. A partir de Shophouse Southeast Asian Kitchen en 2011, Chipotle experimentó con una variedad de nuevos conceptos. Le siguieron Soul Daddy, Pizzeria Locale y Tasty Made, que abarcaban comida tradicional sureña, pizza y hamburguesas. Si bien cada uno tuvo diferentes periodos de evaluación durante la década siguiente, los conceptos fueron probados, analizados y finalmente clausurados. Es importante destacar que estos esfuerzos se abordaron con gran disciplina, manteniendo todos los conceptos a pequeña escala y tratándolos como experimentos en lugar de cambios drásticos. Si bien desviaron la atención del negocio principal, ninguno tuvo un impacto significativo en el desempeño de la empresa. Al comenzar 2015, habían transcurrido aproximadamente 2 décadas desde su primera apertura en Denver. Gracias al crecimiento impulsado por McDonald's, la expansión independiente le había permitido abrir restaurantes a un ritmo constante desde su salida a bolsa, alcanzando una presencia de casi 1,800 establecimientos a finales de 2014. Si bien los ingresos de $4.100 millones eran impresionantes por sí solos, el aumento del 16% en las ventas comparables sobre una base consolidada puso de manifiesto la solidez de sus operaciones a nivel de restaurante. Con una capitalización de mercado superior a los $23.000 millones, Chipotle parecía haber hecho todo bien. Sin embargo, ese impulso pronto se pondría a prueba. La crisis de seguridad alimentaria. A lo largo de los años, como cualquier restaurantero que opera a gran escala, Chipotle había lidiado con incidentes aislados de seguridad alimentaria. En algunas ocasiones, ciertos locales se habían relacionado con casos de intoxicación alimentaria entre los clientes, y un brote nacional de salmonela en el verano de 2008 obligó a la empresa a suspender temporalmente la venta de ciertos productos. Pero esos episodios fueron confinados, localizados y en gran medida olvidados. Ninguno se acercó a lo que ocurrió en la segunda mitad de 2015. Los brotes se presentaron en oleadas superpuestas. En agosto, un brote de norovirus en California afectó a unos 80 clientes. En octubre y noviembre, una cepa de E. coli se propagó por varios establecimientos en diferentes estados, confirmándose finalmente 55 casos en 11 estados. En diciembre, un segundo brote de norovirus afectó a un local en Boston, con un impacto aproximado de 140 clientes. Ese mismo mes, un brote de salmonela en Kansas y Oklahoma se relacionó con los tomates de Chipotle. Múltiples patógenos, múltiples estados, múltiples agencias, todo en tan solo 5 meses. Ningún incidente pudo ser controlado como un evento aislado. Desde un único restaurante en Denver, Chipotle había crecido hasta alcanzar casi 2,000 establecimientos. Los protocolos de seguridad alimentaria, que funcionaron a medida que la empresa se expandía a través de decenas, cientos y miles de locales, habían logrado mantener el control. Durante más de 2 décadas, ese modelo había enfrentado pocos contratiempos o desafíos, pero como se demostró, el sistema era más vulnerable de lo que parecía. Chipotle siempre se había tomado en serio sus estándares, pero con la expansión y una búsqueda implacable de eficiencia, la complejidad demostró haber superado el control. En la segunda mitad de 2015, fracasó una y otra vez. Cuando Ells abordó la situación en la teleconferencia de resultados del cuarto trimestre de 2015, el tono reflejó la gravedad. El cuarto trimestre fue sin duda el más difícil de nuestra historia. Desde que abrimos el primer restaurante Chipotle hace 22 años, nuestro objetivo ha sido servir a nuestros clientes comida segura, deliciosa y saludable. Pero los acontecimientos de los últimos meses nos han demostrado que debemos mejorar. Chipotle había dedicado más de una década a construir su identidad en torno a la integridad de sus alimentos. Las características que la definían, la frescura, el compromiso con la ausencia de conservantes artificiales, las proteínas provenientes de granjas que cumplían con estándares que la mayoría de sus competidores ni siquiera consideraban, también aumentaron su vulnerabilidad cuando las cosas empezaron a fallar. El patrón de incidentes dejó clara la naturaleza sistémica del problema,
y la confianza de los clientes se erosionó rápidamente. El impacto fue inmediato. Las ventas comparables de restaurantes, que habían crecido a tasas de 2 dígitos durante años, cayeron un 14,6% en el cuarto trimestre de 2015. A medida que la atención centrada en la marca continuó afectando la afluencia de clientes durante la primera mitad de 2016, las ventas comparables disminuyeron aún más, un 29,7% en el primer trimestre, un 23,6% en el segundo y un 21,9% en el tercero, en comparación con el año anterior. El volumen promedio por unidad, AUV, que rondaba los $2,4 millones, cayó en tan solo un año por debajo de los 1,9 millones. Fortalecer el sistema. Los brotes locales pueden ocurrir por casualidad, por fallas en el sistema o simplemente por error humano. 5 brotes en 5 meses no pueden explicarse de esa manera. Fue en febrero de 2016 cuando el patrón completo se hizo imposible de ignorar que la respuesta de Chipotle pasó de reactiva a sistemática. La empresa inició una reevaluación integral de la seguridad alimentaria en toda su operación. Se revisó cada ingrediente y se examinó cada paso de la cadena de suministro, con el objetivo de prevenir que se repitiera la situación. La respuesta se implementó por etapas. En la fase inicial, se introdujo el análisis de ADN para detectar bacterias dañinas en los proveedores, lo que permitió identificar lotes contaminados antes de que llegaran a los restaurantes. Más adelante en la cadena, parte del proceso de preparación se trasladó de los restaurantes individuales a instalaciones centralizadas, donde se podía gestionar bajo condiciones más controladas. Para los productos de alto riesgo que llegaban enteros, como aguacates, jalapeños y cebollas, se introdujo un escaldado para eliminar los patógenos superficiales sin afectar la calidad. El marinado del pollo y la carne se separó de la preparación de los demás ingredientes, reduciendo así el riesgo de contaminación cruzada. Estos cambios se basaron en un nuevo sistema de trazabilidad integral, implementado en todos los restaurantes a mediados de 2016, que permitió a Chipotle rastrear cada ingrediente hasta su origen y lote específico. Durante los meses siguientes, se reforzaron los procedimientos y se mejoró la visibilidad de la cadena de suministro. Sin embargo, si bien las operaciones se perfeccionaron, el daño a la marca continuó afectando el negocio. Evidentemente, los incidentes permanecieron presentes en la mente del público, y el flujo de clientes se mantuvo bajo mucho después de que se hubieran resuelto los problemas subyacentes. El camino hacia el cambio. A medida que se concretaban los cambios internos en toda la empresa, acontecimientos externos indicaban que se avecinaban más. El 6 de septiembre de 2016, el fondo de cobertura de Bill Ackman, Pershing Square Capital Management, reveló una participación del 9,9% en Chipotle. El informe anual de la firma de 2016 delineó la tesis. Siempre hemos creído que el mejor momento para comprar una gran empresa es cuando atraviesa dificultades temporales. Si bien la reputación de Chipotle se ha visto afectada, creemos que con el paso del tiempo y la mejora en las operaciones, el marketing, la tecnología y las iniciativas de gobernanza, la empresa no solo se recuperará, sino que se fortalecerá considerablemente. Fiel a su enfoque activista, Pershing Square rápidamente tomó la iniciativa y consiguió 2 puestos en el Consejo de Administración en cuestión de meses para respaldar la reestructuración. Posteriormente se produjeron cambios en la dirección. En diciembre de 2016, el codirector ejecutivo Monty Moran dimitió, dejando a Els al frente de la empresa que él mismo había fundado. Durante 2016 y 2017, Chipotle actualizó su menú, introduciendo queso y chorizo, lanzó un programa de fidelización y continuó perfeccionando sus protocolos de seguridad alimentaria. Sin embargo, las mejoras operativas y comerciales no se tradujeron en una recuperación de la afluencia de clientes, y el volumen promedio de ventas por restaurante se mantuvo muy por debajo de los niveles previos a la crisis. A finales de 2017, quedó claro que restaurar la marca requeriría más que mejoras operativas. El 29 de noviembre, Chipotle anunció que Els dejaría su cargo como director ejecutivo y continuaría como presidente ejecutivo una vez que se nombrara su sucesor. Habiendo transformado la empresa de un solo restaurante en una marca reconocida a nivel nacional, reconoció que la siguiente fase exigía un liderazgo diferente. En la conferencia telefónica de resultados del cuarto trimestre de 2017 señaló:
Continuaremos centrados en nuestro éxito a largo plazo y continuaremos luchando por preservar aquello que hace especial a Chipotle. Una parte importante de esto será incorporar a un líder con experiencia y un historial comprobado de éxito en la superación de los desafíos que enfrentamos actualmente. La búsqueda de un nuevo director ejecutivo ya se encuentra en marcha. El comité de búsqueda que se formó para encontrar a ese líder incluyó a Els mismo, a la miembro del consejo Robin Hickenlooper y a Ali Namwer de Pershing Square. Finalmente, en febrero de 2018, Chipotle nombró a Brian Niccol, entonces director ejecutivo de Taco Bell, como su nuevo director ejecutivo. Citando su trayectoria en canales digitales, operaciones de restaurantes y desarrollo de marca, parecía ideal para liderar la transformación. Niccol se unió oficialmente a finales de marzo, marcando el inicio de la siguiente etapa de Chipotle. Dándole la vuelta. Esas 3 áreas de experiencia definirían la transformación que siguió en Chipotle. La prioridad principal era reconstruir la marca. A pesar de los profundos cambios internos, muchos clientes no habían regresado tras los brotes. En su primera conferencia telefónica de resultados como director ejecutivo, al resumir el primer trimestre de 2018, Niccol señaló: existe una real oportunidad para aumentar la visibilidad de la marca y posicionarla como la primera opción para los consumidores, recordándoles por qué les encanta. La piedra angular de la recuperación de la marca fue la campaña For Real, lanzada en septiembre de 2018. Apostando por la transparencia, la campaña difundió la lista completa de ingredientes de Chipotle en vallas publicitarias de Times Square, un anuncio de página completa en el New York Times y a través de canales digitales. Los ingredientes en sí no habían cambiado, pero sí los procesos detrás, y al visibilizar estas credenciales, Chipotle esperaba recordar a los clientes que habían dejado de ser clientes por qué debían darle otra oportunidad. Desde el punto de vista operativo, los cambios fueron más graduales, pero igualmente importantes. El factor clave fue el volumen de clientes atendidos, la cantidad de clientes atendidos en un periodo determinado, que determina tanto el potencial de ingresos como la experiencia del cliente, ya que una cola lenta conlleva el riesgo de ahuyentar a los clientes. Si bien la marca impulsa el interés del cliente, el volumen de clientes determina la eficacia con la que esa demanda se traduce en ingresos. La mejora del rendimiento dependía de la ejecución y de asegurarse de que todo estuviera en orden para funcionar correctamente. Los restaurantes se centraron en asignar las funciones adecuadas en la línea de producción, con el apoyo de mejores herramientas y métricas de rendimiento más claras. El objetivo inicial era volver a los niveles de eficiencia anteriores, como señaló Niccol en la conferencia telefónica sobre los resultados del cuarto trimestre de 2018. En el pasado, Chipotle realizaba, en promedio, 35 transacciones en 15 minutos, y hoy seguimos en torno a las 20, aunque hemos mejorado respecto a esa cifra. El volumen de negocio en horas punta aún tiene mucha capacidad cuando gestionamos bien el flujo de trabajo, así que hay mucho potencial de crecimiento. El tercer enfoque fue el digital, centrado en desarrollar la infraestructura de los restaurantes para gestionar el volumen de pedidos en línea sin interrumpir el flujo de trabajo en el local. Para ello, Chipotle implementó una segunda línea de preparación exclusiva para pedidos digitales en sus restaurantes, lo que permitió que ambos canales operaran en paralelo. Se añadieron estantes de recogida digital para usuarios de la aplicación y repartidores, y se lanzó el programa Chipotle Rewards para fomentar la participación. La compañía también comenzó a probar formatos de servicio para autos, posteriormente conocidos como Chipotlanes, que habían sido descartados durante la época de McDonald's. Si bien esta última iniciativa tardó años en generalizarse, ahora es una característica fundamental de casi todos los nuevos restaurantes Chipotle. Hablaremos de ello más adelante. Chipotle ya utilizaba canales digitales antes de la llegada de Niccol, que representaban el 11% de las ventas totales durante 2018. Tras su primer año completo en 2019, esa cifra había aumentado al 18%. Casualmente, los cambios implementados resultarían extremadamente valiosos para la empresa cuando la pandemia azotó en 2020, acelerando la adopción digital hasta alcanzar el 46% de las ventas. Recuperado y mucho más fuerte.
Si bien estas tres iniciativas se implementaron en plazos diferentes y resulta difícil analizarlas individualmente, trabajaron en conjunto para alcanzar el mismo objetivo. La marca ofreció a los clientes un motivo para regresar, mientras que las mejoras en las operaciones y la infraestructura digital garantizaron que el negocio pudiera atender esa demanda de manera eficiente. Cuando el tráfico se recuperó, la cadena de suministro de Chipotle se había redefinido y las líneas de producción estaban listas para preparar burritos. Retrospectivamente, cuando se habían informado todos los brotes y Chipotle se enfrentaba a la magnitud de los desafíos, los ingresos habían caído de $4.500 millones en 2015 a $3.900 millones en 2016. Casi una década después, Chipotle no solo se había recuperado, sino que se había fortalecido considerablemente. Para 2024, en el último año de Nicole como CEO, Chipotle generó ingresos de $11.300 millones. Parte de ese crecimiento se debió a la expansión, con un aumento en la base de restaurantes de 2.250 a 3.726 establecimientos durante el mismo periodo. Sin embargo, el volumen promedio por unidad aclara la comparación a nivel de restaurante. De aproximadamente $1.9 millones en 2016, el volumen promedio por unidad superó los máximos anteriores de $2.5 millones y alcanzó $3.2 millones en 2024. Evidencia tanto la recuperación del flujo de clientes como las mejoras en la eficiencia operativa. Volveremos a este aspecto más adelante. En septiembre de 2024, Nicole dejó Chipotle para convertirse en director ejecutivo de Starbucks. Fue sucedido por Scott Boatwright, quien había sido director de operaciones junto a Nicole durante toda su gestión, y fue nombrado director ejecutivo interino antes de ser confirmado de manera permanente en marzo de 2025. Boatwright había dedicado años a supervisar los restaurantes en torno a los que se había construido la recuperación, y bajo su liderazgo, el impulso podría continuar. En muchos sentidos, un restaurante Chipotle hoy en día resultaría familiar a cualquiera que haya entrado al primer local que Steve Ellens abrió en East Colfax Avenue en Denver en 1993. El menú sigue breve, los ingredientes siguen siendo frescos y los clientes siguen haciendo fila mientras preparan su comida. 3 décadas después, la experiencia de atención al cliente se mantiene prácticamente intacta. Lo que ha cambiado es la escala a la que opera ese diseño. Actualmente, Chipotle cuenta con 4.000 restaurantes en Estados Unidos, Canadá, Europa y Oriente Medio, generando $11.200 millones en ingresos anuales. Si bien el menú puede atraer clientes, el sistema operativo que lo respalda es lo que permite replicar el concepto de manera consistente en miles de locales, a la vez que ofrece márgenes de beneficio que se encuentran entre los mejores del sector y a su vez financian mayor expansión. Analicemos ese sistema de refuerzo paso a paso. Calidad, precios y posicionamiento. El menú de Chipotle se ha mantenido prácticamente inalterado desde sus inicios. Además de los burritos Mission, ofrece bowls de burrito, quesadillas, tacos y ensaladas, elaborados con una selección fija de proteínas, ingredientes y salsas. Esta simplicidad es fundamental para su modelo de negocio. Un menú corto reduce la complejidad de la preparación, agiliza las operaciones y permite que la línea de servicio sea rápida sin sacrificar la calidad. Pero dentro de ese marco limitado, la personalización es casi ilimitada, lo que hace que parezca mucho más que 5 opciones de menú. Cada orden se prepara según las especificaciones del cliente, lo que le da al formato una sensación de servicio a la carta sin la complejidad de una cocina tradicional. Sin embargo, el menú evoluciona. Se incorporan platos por tiempo limitado como la pechuga ahumada, el pollo al pastor o el pollo con miel, que van y vienen, probando la respuesta del cliente sin alterar permanentemente la esencia del menú. Detrás de ese ritmo hay un proceso deliberado en etapas, como nos explicó el director financiero Adam Reimer. Mediante nuestro proceso de fases fomentamos la experimentación desde el principio, pero evitamos intencionalmente los riesgos que puedan afectar nuestro negocio principal hasta que un concepto demuestre su escalabilidad sin comprometer la ejecución de nuestro equipo.
La pregunta clave a nivel interno es si una innovación puede coexistir con las operaciones diarias, especialmente durante la preparación y los periodos de mayor afluencia, y si los equipos de los restaurantes pueden desplegarse adecuadamente para ofrecer excelente atención al cliente. Cuando supera esta prueba y tenemos una buena idea de cómo responden nuestros clientes, nos sentimos cómodos avanzando rápidamente. Esta disciplina, en definitiva, nos permite innovar más, no menos. Como señaló Reimer, la disciplina es estructural y los criterios son dobles. Las decisiones sobre el menú nunca se toman de forma aislada del equipo que debe prepararlo, y proteger esa simplicidad es lo que permite a miles de restaurantes ofrecer una experiencia consistente, y la consistencia es lo que impulsa la rentabilidad. La otra mitad de ese posicionamiento de comida rápida informal reside en lo que realmente sucede en la línea de preparación. Cada elemento del menú se remonta a la filosofía de abastecimiento que Ells estableció a principios del milenio: comida con integridad. Las proteínas animales se crían sin antibióticos no terapéuticos, ni hormonas de crecimiento añadidas, y deben cumplir con los estándares de bienestar animal de Chipotle. Para comprender el umbral cualitativo, en la presentación de resultados del tercer trimestre de 2023, Nichols reconoció que estimaba que solo alrededor del 5% de la carne de res estadounidense cumple con nuestros estándares de alimentos con integridad. Todos los frijoles son de cultivo orgánico. Los proveedores de productos agrícolas deben cumplir con los estándares ambientales y laborales y no se utilizan colorantes, saborizantes ni conservantes artificiales. Para gestionar las limitaciones de esta base de proveedores más reducida, Chipotle se abastece de una red diversificada de proveedores, todos sujetos a los mismos criterios. Estos estándares conllevan mayores costos de alimentos, pero son fundamentales para la propuesta de valor. Los clientes están dispuestos a pagar más que los precios tradicionales de comida rápida a cambio de calidad y transparencia, y la empresa ha demostrado consistentemente su capacidad para trasladar esos costos al consumidor. Como señaló el CEO Scott Boatwright en la conferencia telefónica sobre los resultados del tercer trimestre de 2025, nuestra propuesta de valor incluye comida fresca elaborada con ingredientes de la más alta calidad, preparada con técnicas culinarias clásicas, servida en porciones generosas, con precisión y un servicio rápido y amable. Actualmente, todo esto se ofrece a un precio entre un 20 y un 30% inferior al de nuestros competidores. Esta diferencia se ha ampliado en los últimos años, ya que nuestros precios se han mantenido consistentemente por debajo de los del sector de la restauración en general. Sin embargo, su competencia va más allá de otros establecimientos que sirven comida mexicana similar. En realidad, los consumidores se mueven con fluidez entre diferentes categorías y rangos de precios según la ocasión, su presupuesto y el nivel de comodidad que buscan. En el segmento de comida rápida informal, Chipotle compite con cadenas como Cava, Shake Shack y Sweetgreen, que operan con un enfoque similar en la calidad y el compromiso con los ingredientes. En un extremo se encuentran las cadenas nacionales de comida rápida como McDonald's, Taco Bell y KFC, ambas propiedad de Yum Brands, donde las comidas son más económicas y la experiencia se centra en la comodidad. En el otro extremo están las cadenas de restaurantes informales como Texas Roadhouse, Olive Garden, propiedad de Darden Restaurants, y Chili's, propiedad de Brinker International, donde la comodidad es menos importante, ya que los clientes priorizan la rapidez sobre la experiencia de comer sentado, precios más altos y una calidad de comida percibida relativamente superior. Chipotle se sitúa entre estas categorías, compitiendo en todas ellas según la ocasión. La recuperación de Chipotle después de la crisis de seguridad alimentaria de 2015 demostró, en última instancia, la solidez de los valores fundamentales de la marca. Los clientes regresaron porque el compromiso con el abastecimiento responsable siempre había sido genuino. Pocas cadenas que operan a su escala pueden argumentar esto tan consistente y creíblemente. Jamás transigiremos en lo que respecta a la integridad de nuestros alimentos, la simplicidad operativa y una propuesta de valor basada en comida fresca y auténtica en lugar de precio. Estos no son solo valores de marca, sino factores económicos que se multiplican con el tiempo. Adam Reimer.
El sistema operativo. La filosofía de abastecimiento solo se traduce en un negocio sólido si esos ingredientes se pueden convertir eficientemente en pedidos de clientes a gran escala. Eso depende casi por completo de lo que sucede antes de la apertura, y se ha mantenido prácticamente sin cambios desde los primeros días en Denver, como describió Scott Boatwright en la conferencia telefónica sobre los resultados del primer trimestre de 2025 de la compañía. Nuestro proceso de preparación comienza a las 6 o 7 de la mañana para que podamos terminar antes de abrir a las 10:30. Para quienes no hayan visto la preparación en un restaurante chipotle, se parece a un mercado de agricultores. Lechugas romanas enteras, bolsas de 11 kilos de cebollas enteras, cajas de pimientos, jalapeños y aguacates y manojos de culantro. Cuando nuestro equipo llega en la mañana, toman cuchillos, tablas de cortar, ollas y sartenes y se ponen a trabajar preparando nuestra deliciosa comida. Eso no es lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en una cadena que atiende a millones de clientes en miles de locales. La mise en place, el término culinario para referirse a tener todo preparado antes de que comience el servicio, se asemeja más a lo que se encuentra en una cocina profesional que en un establecimiento de comida rápida. La mayor parte de lo que se sirve se sigue preparando esa misma mañana en el restaurante, aunque algunos elementos han sido centralizados tras las nuevas normas de seguridad alimentaria. No hay congeladores ni microondas, solo fogones, ollas y sartenes donde las proteínas se asan durante todo el día. Cuando comienza el servicio, los clientes avanzan por la línea de montaje, eligiendo entre un menú breve elaborado con ingredientes recién preparados. Este formato sencillo ha evolucionado con el tiempo hasta convertirse en un sistema rigurosamente manejado, diseñado para maximizar la producción y cada restaurante estructurado para atender la demanda máxima de la forma más eficiente posible. Para ello, Chipotle se basa en lo que denomina los 4 pilares de la eficiencia, un marco que garantiza la preparación adecuada, el personal adecuado y la secuencia correcta antes de cada periodo pico. La aplicación continua de este marco durante los periodos pico es lo que define el éxito de su red de restaurantes. Equipos experimentados con baja rotación trabajan eficientemente, lo que se traduce en una mayor productividad. Con bases de costos fijos similares, un restaurante que sirve 40 platos en sus 15 minutos de mayor afluencia genera considerablemente más ingresos que uno que sirve 25. Brian Niccol dejó clara esa diferencia en la presentación de resultados del primer trimestre de 2024. Nuestro restaurante en el Distrito Financiero de Boston es un excelente ejemplo. Hace un año, servían alrededor de 20 platos principales en sus 15 minutos de mayor afluencia. Hoy en día, sirven más de 40 platos principales en ese mismo periodo, llegando incluso a alcanzar los 80 en algunos días, una cifra que se encuentra entre las más altas de la empresa. El restaurante tiene una baja rotación de clientes y un crecimiento excepcional en las transacciones, lo que demuestra claramente que están creando una mejor experiencia general en el restaurante. En definitiva, un cliente que llega, ve una larga fila y decide ir a otro sitio, representa una oportunidad perdida. Pero el costo de la ineficiencia va más allá de esa única visita. Un restaurante conocido por su rapidez se convierte en parte de la rutina de almuerzo de los clientes, lo que vincula directamente la afluencia de clientes con la percepción de la marca y, en última instancia, con los ingresos. Con el paso de los años, la empresa ha mejorado significativamente la rentabilidad de sus restaurantes, algo que analizaremos más adelante. Si bien gran parte de esto se debe a la mejora de la eficiencia de la línea de montaje, otro factor clave proviene de un canal adicional. Una nueva senda de crecimiento. A principios de la década de 2010, Chipotle ofrecía pedidos en línea, pero no le daba mucha importancia a este canal, en parte debido a la falta de infraestructura de apoyo y a la fase inicial de los agregadores de entrega como DoorDash y Uber Eats. Esto empezó a cambiar en 2016 con el lanzamiento de una nueva plataforma de pedidos digitales, seguida de una aplicación móvil rediseñada en 2017 que introdujo funciones como el pago móvil y la posibilidad de repetir pedidos rápidamente.
Estos esfuerzos se vieron respaldados por iniciativas posteriores durante la gestión de Brian Niccol, como la segunda línea de producción, que permite realizar operaciones simultáneas bajo el mismo techo. La línea digital suele operar con menos personal que la línea principal, pero los equipos pueden intercambiar apoyos entre ambas durante los periodos de mayor actividad. Tras alcanzar un máximo del 46% durante la pandemia, las ventas digitales se moderaron, pero se mantuvieron elevadas, representando el 37% de los ingresos totales en 2025, de los cuales 16 puntos porcentuales provinieron de plataformas de entrega de terceros. Desde su lanzamiento, el programa de fidelización Chipotle Rewards ha crecido hasta alcanzar aproximadamente 20 millones de miembros activos y representó cerca del 30% de las ventas totales en 2025. Esto le brinda a Chipotle una relación directa con sus clientes más frecuentes y un canal específico para promociones. Otra iniciativa de Niccol fue expandir la infraestructura física de la empresa para dar soporte a la demanda digital. Si bien los chipotlanes se asemejan a los autoservicios tradicionales en muchos aspectos, el formato difiere en aspectos clave. Los pedidos deben realizarse con anticipación a través de la aplicación y la ventanilla sirve únicamente como punto de recogida para los clientes que buscan mayor comodidad. Gracias a su rentabilidad, los chipotlanes se han convertido en una característica casi estándar en las nuevas aperturas. De los aproximadamente 4.000 restaurantes en el sistema, más de 1.300 ya cuentan con uno, y se espera que alrededor del 80% de las nuevas ubicaciones en 2026 incorporen este formato. La gente detrás de la línea. El rendimiento depende tanto de las personas como de los procesos. Un restaurante que opera con los 4 pilares y cuenta con un equipo experimentado y estable, superará sistemáticamente a uno que opera con el mismo sistema, pero con una alta rotación de personal, ya que el criterio, la rapidez y la familiaridad con la línea de producción se acumulan con el tiempo de maneras que ningún manual de entrenamiento puede abarcar por completo. Una baja rotación de personal y construcción de estabilidad operativa requiere una estructura de carrera que motive al talento a permanecer en la empresa el mayor tiempo posible. El director financiero, Adam Raymer, describió cómo se ve esto en la práctica. Un miembro del equipo de Chipotle puede ascender a un puesto de restaurador en aproximadamente 3.5 años, pero solo progresando a través de niveles crecientes de complejidad operativa y de liderazgo de personal. En 2025, Chipotle tuvo 23.000 ascensos internos, incluyendo el 100% de los puestos de vicepresidente regional y director regional de operaciones, más del 83% de los puestos de líder de campo y más del 85% de nuestros gerentes generales. Esa consistencia es importante mientras crecemos, porque protege la calidad de las decisiones y la disciplina operativa en toda la organización. El propio Raymer es un ejemplo perfecto de lo que esa cultura y sus oportunidades generan más allá del ámbito de los restaurantes. Tras incorporarse a Chipotle hace casi 17 años como analista de compensación, ascendió progresivamente a través de distintos niveles de responsabilidad en finanzas, operaciones y gestión de personal hasta convertirse finalmente en director financiero. 1.000 miembros del equipo directivo han seguido trayectorias similares, lo que aporta una gran continuidad. Raymer continúa. Esa continuidad es importante porque garantiza que los miembros del equipo que toman decisiones operativas hoy cuentan con un profundo conocimiento institucional y experiencia de primera mano en la gestión de múltiples ciclos económicos. La receta que se adapta. La mayoría de las grandes cadenas de restaurantes crecen mediante franquicias, cargando regalías y tarifas, mientras que los franquiciados asumen el costo de capital de nuevas aperturas y el riesgo operativo. En el caso de Chipotle, casi todos los restaurantes del sistema, a excepción de un número pequeño de locales internacionales con licencia, siguen siendo propiedad y administrados por la empresa. Esto ha moldeado el negocio de dos maneras fundamentales.
El crecimiento requiere mayor inversión capital y es más controlado, pero la totalidad de los beneficios económicos de cada restaurante recaen en Chipotle. La empresa arrienda casi todas sus propiedades mediante contratos a largo plazo, lo que le permite mantener su balance libre de deudas. Cada nuevo restaurante requiere una importante inversión inicial en acondicionamiento, equipos e infraestructura chipotlane cuando corresponda. En 2025, el gasto de capital promedio por apertura fue de $1.5 millones. La reinversión en la base existente ha históricamente representado un cuarto del gasto de capital anual total y se espera que aumente hasta un tercio en 2026, cubriendo remodelaciones, mejoras de equipos y tecnología. La rentabilidad de sus inversiones es lo que hace a este modelo tan atractivo. La siguiente imagen muestra la rentabilidad promedio por unidad, basada en los resultados del año fiscal 2025. Partiendo de un AVV de $3.1 millones, la estructura de costos incluye alimentos, mano de obra, alquiler y otros gastos operativos para generar un flujo de caja por restaurante de aproximadamente $787,000 al año, que representa un margen del 25.4%. Este margen se encuentra entre los más sólidos del sector de comida rápida informal y refleja una estructura de costos que ha sido perfeccionada durante 3 décadas operando con el mismo formato. 9A. Esto pone de manifiesto la solidez del modelo de Chipotle. Una vez cubiertos los costes fijos, cada dólar adicional de ingresos genera un coste aproximado de 40 centavos. Ese apalancamiento operativo es lo que hace que la productividad sea tan valiosa. Con el tiempo, la mejora de la eficiencia a nivel de restaurante ha impulsado de forma constante un aumento en el promedio de ingresos por unidad, lo que convierte el objetivo a largo plazo de la empresa de $4 millones en una extensión natural de lo que el modelo ya ha demostrado. Los Chipotlands añaden otra dimensión a este panorama. Como se mencionó anteriormente, dado que se espera que al menos el 80% de las nuevas aperturas incluyan uno, su participación en la base de restaurantes continúa creciendo, lo que genera un efecto multiplicador en los márgenes de todo el sistema a lo largo del tiempo. El entonces director financiero, Jack Hartung, describió la economía de las unidades Chipotland en relación con el sistema en general durante la conferencia telefónica sobre los resultados del cuarto trimestre de 2023. Cuando se combinan volúmenes ligeramente superiores con márgenes cientos de puntos básicos más altos y los costos de inversión son prácticamente idénticos, la rentabilidad es mucho mayor. Por lo tanto, desde el punto de vista del valor para el accionista, a medida que abrimos nuevos restaurantes y crecemos de 3.400 a 7.000, la rentabilidad sobre el capital invertido que obtenemos del 80 o el 85% de nuestros nuevos restaurantes que cuentan con Chipotland es muchísimo mayor. Así que sí tiene un impacto positivo en nuestro margen, y un impacto aún más significativo en nuestra rentabilidad. Lo verán cada vez que abramos nuevos restaurantes. Verán que nuestros márgenes seguirán expandiéndose mientras crezcan nuestras transacciones actuales. Y la incorporación de estos nuevos restaurantes no hará más que avivar el fuego. La economía unitaria de Chipotle se convierte en un motor de asignación de capital cuando se analiza a gran escala. Con periodos de recuperación de la inversión inferiores a 2 años, los ingresos en efectivo a nivel de restaurante financian la siguiente oleada de aperturas, lo que hace que el crecimiento sea autofinanciado y repetible. El balance refleja esta disciplina. La empresa no tiene deuda significativa y genera consistentemente un flujo de caja libre muy superior a sus necesidades de capital. Desde el principio, nuestra mayor inversión siempre ha sido en nosotros. Adam Brimmer. La pista de aterrizaje. Desde la crisis de mediados de la década del 2010, el crecimiento de Chipotle se ha acelerado constantemente mientras la rentabilidad del modelo se ha consolidado. La compañía opera actualmente algo más de 4.000 restaurantes, de los cuales más de 3.900 se encuentran en Estados Unidos.
Con un objetivo a largo plazo de 7,000 establecimientos en Norteamérica, aún queda un importante margen de expansión en el mercado nacional. Solo en 2025, Chipotle abrió 334 nuevos restaurantes y espera mantener un ritmo similar en 2026. Scott Boatwright puso esta magnitud en perspectiva durante la presentación de resultados del primer trimestre de 2025. Cada año creamos un nuevo competidor. Solo este año abriremos entre 300 y 345 restaurantes nuevos, lo que supera el tamaño y la envergadura de la mayoría de nuestros competidores. Fuera de Estados Unidos, la presencia de Chipotle sigue siendo limitada, con aproximadamente 100 establecimientos internacionales que representan cerca del 2% de los ingresos totales. La compañía comenzó a expandirse en el extranjero a principios de la década de 2010, sembrando semillas en mercados selectos y ampliando su presencia solo cuando el rendimiento lo justificaba. Steve Ells describió este enfoque en la conferencia telefónica sobre los resultados del cuarto trimestre de 2012. Si bien no podemos predecir cuándo un mercado alcanzará un estatus consolidado, esta estrategia de sembrar algunas semillas de alto potencial y luego invertir más con el tiempo en función de factores como el desempeño del equipo, la calidad de la comida, la experiencia y el reconocimiento de marca en las ventas de los restaurantes es una excelente manera de asegurarnos de desarrollar opciones de crecimiento para el futuro, al tiempo que actuamos de manera responsable y reflexiva sobre cómo y dónde invertimos hoy. Los nuevos mercados se inician con un pequeño número de establecimientos y luego se evalúan en función del volumen de ventas y la rentabilidad sobre el capital invertido, comparándolos con un referente claro. ¿Se aproximan a lo que ofrece el sistema estadounidense? Al otro lado de la frontera norte, sus restaurantes canadienses alcanzaron un volumen de ventas promedio por unidad, AUV, y márgenes iguales a los de Estados Unidos en 2023, tras años de operaciones, lo que impulsó una mayor expansión. Europa ha seguido el mismo proceso, pero con mayor paciencia. Como se mencionó, Chipotle opera restaurantes en Londres, París y Frankfurt desde principios de la década de 2010, dedicando más de una década a perfeccionar las operaciones, estandarizar los estándares alimentarios y consolidar el reconocimiento de la marca antes de expandirse. No fue hasta 2025 que se determinó que Londres y Frankfurt habían alcanzado el umbral de rentabilidad sobre el capital invertido que justificaba la apertura de más restaurantes. Esta disciplina rige cada nueva apertura, tanto a nivel nacional como internacional, como explicó el director financiero Adam Reimer. Cada nuevo restaurante debe cumplir con nuestros umbrales de rentabilidad y criterios de marca. Somos conscientes de la presión por conquistar mercados rápidamente y no comprometeremos la calidad de los locales, ya que esta disciplina protege la rentabilidad y la coherencia de todo el sistema a medida que crecemos. Nuestro objetivo es lograr el ritmo de crecimiento adecuado, uno que nos permita abrir constantemente las mejores ubicaciones, dotarlas de equipos de alto desempeño y bien capacitados, liderados por gerentes ascendidos internamente y seguir aumentando nuestra rentabilidad y rentabilidad por unidad, líderes en el sector. Fuera de Europa, Chipotle opera en Oriente Medio mediante acuerdos de licencia y franquicia, y tiene previsto entrar en México con una estructura similar. Entre 2025 y 2026, la compañía entrará simultáneamente en México, Singapur, Corea del Sur y Arabia Saudita. Si bien es difícil predecir el ritmo o dónde específicamente acelerará su expansión, Scott Boatwright ofreció algunas ideas sobre la visión a largo plazo durante la presentación de resultados del tercer trimestre de 2024. No podría darles un cronograma exacto. Lo que sí les puedo decir es que sabemos que podríamos tener cientos de restaurantes en los mercados donde operamos y potencialmente miles en Europa Occidental con el tiempo. 114 burritos. La recuperación bajo la dirección de Nichol fortaleció estructuralmente a Chipotle en comparación con la situación previa a la crisis. Los clientes regresaron, el volumen de ventas mejoró y la combinación de estos dos factores impulsó un crecimiento constante del AUV en una red de restaurantes que, a su vez, estaba en expansión.
El resultado es un negocio que ha incrementado tanto los ingresos como el beneficio operativo a un ritmo constante durante casi 2 décadas, con la única interrupción de los acontecimientos de mediados de la década de 2010. Tras un periodo sostenido de fuerte crecimiento durante la última década, la empresa experimentó una desaceleración en 2025 debido a la disminución del gasto de los consumidores en la economía estadounidense, lo que afectó al sector de la restauración en general. En respuesta, Chipotle lanzó a principios de 2026 la estrategia Receta para el Crecimiento, basada en una mayor frecuencia de ofertas de menú por tiempo limitado, nuevos equipos de cocina para mejorar la productividad y un programa de fidelización rediseñado con personalización mediante inteligencia artificial. A lo largo de los años, el enfoque de Chipotle en la alimentación sostenible y su modelo operativo consistente han sido la base de su posicionamiento distintivo. Desde fijar como objetivo la venta de 114 burritos al día para alcanzar el punto de equilibrio, la compañía ha crecido hasta superar los 4.000 restaurantes, sin desviarse de los fundamentos que hicieron el primer restaurante en Denver un éxito. Como dijo Adam Reimer, el éxito sostenible es más que crecimiento, es construir un negocio resiliente que pueda superar las crisis, invertir en su personal y cadena de suministro y mantenerse fiel a su misión. Reflexiones finales. Steve Ells nunca llegó a abrir su restaurante de lujo. Lo que comenzó como un desvío práctico para financiar su verdadera vocación resultó ser un modelo único y replicable, y uno que siguió construyendo, un Chipotle tras otro. 3 décadas después, la tienda de burritos, que nunca estuvo destinada a ser permanente, se ha convertido en uno de los conceptos de restaurantes más exitosos de Estados Unidos.